Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Yo llegué al Guaviare en el año de 1971, un 5 de enero arribé aquí al puerto de San José, en compañía de mi papá. Llegué porque mi papá me trajo en ese entonces, estaba muy niño, tenía apenas 12 años larguitos. Él se vino de Colono, había venido antes de Colono, y me trajo ese año a mí como de castigo porque él había quedado habilitante. Bueno, pero mi papá llegó exactamente en el año 1968 y él se fundó por la Trocha Boyacense, lo que hoy es en día la vía a La Unilla, donde queda la entrada por donde queda la Momposina. Ahí se llamaba la partida a la Trocha Boyacense. Nosotros llegamos aquí a San José, como lo dije antes, en el año 1971, el 5 de enero aquí al puerto. De aquí duramos un día mientras se buscaba quién nos llevara, un tractor que nos arrastró hasta Caño Trueno, de Caño Trueno caminamos hasta el retorno, en el retorno nos quedamos otro día y de ahí sí a pie porque en ese entonces era solo selva. Y nos fuimos hacia la Trocha Boyacense, que era donde mi papá se había fundado. En ese entonces mi papá se vino para acá de Colono a raíz de un programa que escuchaba de un señor Orlando López García, que tenía un programa que se llamaba Baupés, Tierra sin Hombres para Hombres sin Tierra, que en ese entonces esto era Baupés, solo comisaría el Baupés. Y aquí un doctor llamado el doctor Rusi, era un ingeniero, el que les indicaba dónde iban las trochas para que se fueran fundando y les indicaba, simplemente aquí va el trazado y usted de aquí para allá mide 1000 metros y hacia el fondo lo que pueda. Pues la gente trazaba un promedio de 100, 200 hectáreas. Mi papá en ese entonces cogió un fundo que se llamaba de aproximadamente 200 hectáreas, que es lo que hoy en día es la vereda La Alianza, por la Trocha Boyacense, la misma que sale donde queda la Momposina. Bueno, ya ahí nosotros nos radicamos, estuve unos 2 meses y me aburrí, ya estaba muy niño, mi papá me volvió nuevamente hacia Armenia y volví a entrar a estudiar. Estando estudiando, a los 2 meses volvió a llegar mi papá y se nos trajo a toda la familia. Ya llegamos todos, él tenía casa, tenía una casa toda en paja y en madera y en yaripa, allá en La Alianza, por la Trocha Boyacense. Nosotros éramos un grupito pequeño de paisas en medio de la Trocha Boyacense porque por eso se llamaba la Trocha Boyacense, toda la gente era proveniente de Boyacá. Y nosotros, un grupito de unas 5 familias paisas, nos quedamos ahí en La Alianza, nos fundamos ahí. E incluso fue un choque intercultural bien bonito, porque nosotros no teníamos ningún conocimiento en ese entonces, pues las comunicaciones más difíciles, ningún conocimiento de cómo era la cultura boyacense, y mucho menos el dialecto. Entonces nosotros íbamos a decir ayacina y quedábamos volando. Y ahora fue, ¿y eso qué? Entonces para nosotros era rarísimo. Pero eso fue formando poco a poco, pues nosotros empezamos a entendernos. Ellos también decían que nosotros hablábamos muy feo, porque teníamos el acento paisa. Uno decía, pues, María, pues, y comíamos arepa paisa. Ellos decían que esas arepas tan insípidas, esa vaina, mano, eso es tan feo, esas arepas. Otra cosa vi que me impactó mucho, que pues mi mamá, pues del origen paisa, era que uno cuando llegaba a un sitio, iba y visitaba a las familias para darse a conocer. Y nosotros fuimos a visitar a una familia boyacense, Ezequiel Fonseca, llamaba el señor, en La Alianza. Nos fuimos a visitar al señor Fonseca porque él tenía unas hijas y pues obviamente en la casa también había mujeres. Y cuando llegamos allá, encontramos unas muchachas que iban con unos bueyes cargados con bultos de plátanos y yuca. Y mamá, pobrecitas esas muchachas, y yo un chinito y ayudándoles ahí lo que podía, pero las mujeres eran muy guapas, eran guapísimas esas mujeres. Cuando llegamos allá, los hombres en una hamaca, en chinchorros que llaman, para nosotros eran hamacas. Y mi mamá brava, porque en la cultura de nosotros, pues, en los paisas, es que el hombre es el que hace el trabajo del campo y la mujer el trabajo de la casa. Y nosotros desconocíamos toda esa vaina, y mamá brava, y llegamos allá, no nos demoramos mucho, sí nos dieron almuerzo boyacense. Y nos volvimos y le decía a mis hermanas, decía, ni se le ocurra ir a mirar un zángano de esos, decía, un zángano de esos, que las muchachas trabajando y ellos tranquilos. Pero nosotros desconocíamos que la cultura de ellos, que ellos madrugaban a trabajar a las 5 de la mañana y trabajaban a tipo 10, 11, que hacían lo que llamaban la tarea.
y terminaban su tarea y se iban para la casa, y las que se encargaban de arrimar el maíz, el plátano y la yuca eran las mujeres. Bueno, después ellos nos visitaron y vieron que nosotros habíamos hecho lavadero, teníamos una caneca donde les sacábamos el agua para que ellas pudieran lavar, que nosotros cargábamos la leña, nosotros pilábamos el maíz, pilábamos el arroz, todas esas cosas, y lo que decían ellos, dijo, esas las tienen ahí de cocheches, le vieron cara de marranitos, digo, esas viejas no sirven para nada. Pues claro, era un choque cultural tenaz, pero poco a poco, con la llegada de tantísima gente, se fue como mezclando lo del dialecto, ya uno lo va perdiendo el dialecto, nosotros fuimos perdiendo el dialecto paisa y fuimos aprendiendo el dialecto de los boyacenses, y los boyacenses de nosotros, y ahí fuimos cruzando, entonces ya hay como un empaginamiento, hay una empatía con ellos, y empieza uno ya a mezclarse. Comenzó todo eso, bueno, era muy chévere cuando se trabajaba a mano vuelta. Entonces uno iba y hacía, le trabajaba un día, 2 días, el otro venía y le devolvía. Para arreglar los caminos hacíamos convite y todo el mundo salía a limpiar, porque eso era selva por debajo. Entonces nosotros limpiábamos por debajo de la selva, era el finado Floro Cubides, don Ezequiel Fonseca, Juan Medina, Julio Arcila, Reinaldo Cardona, Jair Mejía, Abelardo Valencia, mi papá, y entonces yo me le pegaba, yo me le colichaba para ir a dar convite y limpiábamos para salir a donde hoy en día es la Momposina. Que uno llegaba yendo en la vía Calamar, llegaba uno a Caño Raya, era donde vivía un señor don Carlos, bueno, ahí llegábamos, y ahí vendían guarapito, a peso la tutumada. Pero nosotros, sin estar acostumbrados a tomar guarapo, uno llegaba con esa sed horrible, y un guarapo, y se lo tomaba y le cogía uno ese aliento en las rodillas que no podía ni caminar, hermano. Pero bueno, y de ahí como más o menos 1 kilómetro o 1,5 kilómetros estaba la entrada a la trocha boyacense, donde hoy en día queda la Momposina. Ya cuando vino lo de la bonanza coquera, se creó la Momposina y hicieron lo que llamaban una bodega. De los primeros, yo recuerdo de los primeros, ahí fue don Jorge Sánchez, que él era carnicero, y él tenía ahí su negocito. Luego don Guillermo Chivatá, el papá de Chivatá, que fue el que fue alcalde en el Retorno. Lo mismo Jorge, el hijo de don Jorge Sánchez, también fue alcalde en el Retorno. Pero cuando estaban chiniticos, Nancy Sánchez, que es enfermera, que fue gerente del hospital, ella también, yo la conocí en esa época. Después volví yo muchos años a vender helados, era una de mis clientes, Nancy, y después trabajamos juntos en el hospital. Yo como auxiliar de enfermería, ella como enfermera jefe. Pero y ahí llegó también, entonces ya don Guillermo Chivatá, él montó una bodega y tenía billares, y yo subí a vender helados, y ahí me hizo una pega Reinaldo Cardona que a mí jamás se me olvida, jamás se me olvida. Resulta que yo ya me había casado, pero seguía volviendo a la trocha boyacense porque esa era la tierra de nosotros. Y ahí salía todo el mundo en esa bonanza, ahí compraban coca, vendían, eso se volvió de mucho comercio, incluso llegó a haber panadería, residencia, hoy en día no quedan esos vestigios siquiera de eso, el restaurante, todo eso lo había ahí en la Momposina. Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura.